Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean a esta mesa de cuento que estamos en el primer día de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Agradezco a mi amiga Elsa de Solórzano me haya tomado en cuenta para moderar esta mesa, muy interesante, me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Gracias, Maru, por esta distinción. Vamos a comenzar, primero las presento así brevemente. Está Vía Plaza, Ana Cosucci y Michelle Madrid. Comenzamos con Vía Plaza. Ella es escritora, poeta y estudiante de letras modernas portuguesas por la Universidad Autónoma de México, miembro del mapa de escritoras mexicanas contemporáneas, autora registrada en el catálogo del cuento mexicano, participante del 10º encuentro de jóvenes escritores de Iberoamérica y el Caribe en La Habana, participante también del Encuentro Internacional de Escritores y Artistas del Movimiento Internacional de Escritores por la Libertad en 2021 y 2022 y participante de la FENALEN en 2021. Ha participado también en el proyecto Llaves, la escritura como defensa personal del Centro de Investigaciones de Género de la UNAM, escritora publicada en revistas literarias de México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Portugal, en Perú y Estados Unidos. Esta vez nos viene a hablar de un helado de chocolate, incluido en Puro Cuento 2021. Trata de lo siguiente brevemente. El antojo de un hombre mayor es el pretexto perfecto para que la narradora de este cuento nos sumerja en la realidad a la que ella se tiene que enfrentar diariamente, la pérdida paulatina de un ser querido. El viaje que aquel hombre mayor y la narradora de esta historia realizan nos permite ir construyendo una historia con la que tal vez nos podemos identificar o solo sentir muy profundo en el pecho. Démosle la bienvenida a Vía Plaza. Un aplauso. Bueno, yo soy Vía Plaza y voy a narrar un helado de chocolate. Poco a poco se va olvidando de mí. Antier, por ejemplo, le pregunté que si tenía hijos y me contestó que no tenía hijos. Yo soy su hija desde que tengo memoria. Él ya casi no tiene. Hoy le pregunté qué quería de comer y me respondió que un helado de chocolate, como si fuera un niño pequeño. Sonreí. El médico ordenó que no se le dieran cosas frías de comer. Sin embargo, vi en los ojos de papá una candidez tan deliciosa al pedir el helado que no me pude negar a cumplir el antojo. «Vamos por helado entonces», murmuré, y papá sonrió. Lo ayudé a subir a la camioneta que Manuel, mi marido, y yo compramos hace unos meses después de ahorrar por casi 2 años. «Gracias, señorita», me dijo papá con timidez. «De nada, señor González», susurré, y lo miré con dulzura. Decidí llamarlo así porque cuando lo llamaba papá, él se incomodaba. Le puse el cinturón de seguridad con cuidado, él se avergonzó y yo comencé a manejar hacia la heladería. De manera aparentemente distraída, encendí el reproductor de música y puse algo de Los Panchos, el trío favorito de papá. Sentí cómo la energía dentro de la camioneta de inmediato cambió. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? Se escucharon las voces aterciopeladas del Güero Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés por todo el auto. Papá de inmediato se puso a tararear la canción y yo aproveché el momento para iniciar una plática con él. ¿Le gustan los panchos, señor González?, inquirí. Sí, señorita, me encantan, papá respondió cohibido. Subió un poquito el volumen y papá sonrió a sus anchas. Hacía mucho que no veía su sonrisa así. Me puse feliz. ¿Por qué le gustan tanto, cuestioné. De reojo vi cómo papá agachó la cabeza y su mirada iba y venía un tanto inquieta. No supe bien cómo tomar esa reacción. De pronto, papá contestó, porque me gustaba bailar esas canciones con mi mujer y cantárselas al oído. Ah, sí, me mostré sorprendida, tan sorprendida como si no me hubiera contado esa historia unas 1000 veces. Sí, a mi mujer le encantaba bailar. ¡Qué bonito!, exclamé. Ella era muy bonita, dijo mi papá orgulloso. ¿Cómo era ella, señor González? Pues ella era muy güera y tenía los ojos verdes. En su casa no me querían porque era yo prietito. Soltó papá con guasa y me reí. Lo miré llena de complicidad y papá me miró de la misma forma.
y aún sin quererme en su casa, terminó casándose conmigo la güera pelos de lote. Me dijo desfachatado, con el demonio en los ojos, como decía mi mamá. Solté una carcajada sonora y él se empezó a reír también. ¿Duraron mucho tiempo de casados? 35 años, señorita. Caramba, muchísimo tiempo, señor González. Apunté con un breve nudo en la garganta. Pero ella murió y me quedé solo. Lo miré fijamente por unos segundos y él me miró de vuelta. Era claro que esa parte de la historia se le había olvidado por completo. Papá nunca estuvo solo después de la muerte de mamá. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Señorita, papá me llamó al terminar esa estrofa. Dígame, murmuré limpiándome una lágrima con disimulo. Ahorita que la vi bien, me di cuenta de que usted se parece muchísimo a mi mujer. Sonreí de nuevo. ¿De verdad?, pregunté. Sí, sus ojos son igualitos y tienen el mismo cabello de ángel. Es usted igual de rubia, señorita. ¿Le confieso algo, señor González? Sí, adelante. Yo también me casé con un hombre muy moreno, pero en mi casa lo quisieron desde el principio, sin importar su color de piel. Susurré traviesa. Papá se empezó a reír y se recargó cómodamente en el asiento del copiloto. Asumí que ya había entrado en confianza. ¿Hace tiempo que está casada?, preguntó papá. No mucho, 4 años apenas, le dije afable. ¿Tienen bebés?, preguntó papá con dulzura, una que siempre estuvo presente mientras me crió junto a mamá. Voy a tener uno, mencioné orgullosa, abriéndome el cardigan para que papá viera mi panza hinchada y llena de vida. Estacioné la camioneta y miré a papá. Sus ojos oscurísimos estaban posados en mi barriga enorme que casi pegaba con el volante. Quiero gozar de esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. La canción terminó junto con mis ganas de seguir con la plática, pero tenía que continuar. Yo no me podía quedar así. ¿Usted conoce a Samantha González?, le pregunté a papá con muchas ganas de llorar otra vez. Samantha González. Me suena, repitió muy pensativo. Sí, todos le decían Tata cuando era bebé, adicioné temblando. Los ojos de papá se abrieron como platos y se me clavaron en el rostro. Algo hizo clic dentro de su cabeza llena de canas. Así le decíamos a mi hija, señorita. Yo tuve una hija, él mencionó convulso. Yo soy Samantha González, papá, le dije con las lágrimas al borde de mis ojos. La frente de mi padre se frunció al instante y me miró por lo que pareció una eternidad. No supe qué hacer. Me quedé impávida todo ese rato. «¿Tatita?», murmuró tiernamente llevándose las manos al pecho. Solo pude sentir porque era la primera vez en semanas que papá se acordaba de quién era yo. «Sí, papi, soy tu tatita», le dije. Papá me abrazó como pudo, haciendo de lado la panza enorme que de momento nos estorbó un poquito. Yo me aferré a él antes de que el Alzheimer se lo volviera a llevar, antes de que me quedara nuevamente sin papá por quién sabe cuántos días. «Tatita, ¿vas a tener un bebé?», gritó emocionado. Yo sonreí en medio de mi llanto y le agarré las manos rápidamente para ponerlas encima de mi barriga. «Se va a llamar Saulo», susurré. «¿Como yo?». «Sí, papi, como tú». «Qué bonito, tatita», me dijo sonriendo, se llevó las manos al rostro y de pronto algo se desconectó en su cabeza. Yo lo vi como muchas veces antes, y así como llegó, se volvió a ir. Se me congeló el corazón, pero ya estaba acostumbrada a esa sensación. Por lo tanto, me armé de valor y sonreí a pesar de los lagrimones que decoraban mis mejillas. «¿Por qué llora, señorita?», me preguntó papá. «Porque alguien a quien amo se acaba de ir». «¿Pero va a volver?», preguntó papá sumamente preocupado. «Yo creo que sí, señor González. Él siempre encuentra una forma de volver. ¿Vamos por su helado de chocolate?». Vamos ahora con Ana Cosucci. Ella es escritora mexicana nacida en 1951 en Iasi, Rumania. Es ingeniera química con doctorado en materiales. Vive en México desde 1977 y en Cuernavaca, Morelos, desde 2018. Cursó el diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, 2020-2021,
y de Criminología de la SOGEM en 2022. 3 novelas publicadas: El Baúl, en la editorial Samsara, en 2012, Días de Oscuridad, en editorial Infinita, en 2021, Desmemorias, una cortina de hierro, en la editorial El Tapiz del Unicornio, en 2023. Cuentos en la revista electrónica Letras Insomnes, y ha participado en las ferias de libro de escritoras mexicanas de la FENALEM en 2021 y 2022. Brevemente decimos que su libro Avalorios, que aún es inédito, contiene 28 cuentos sobre la violencia y la microviolencia hacia las mujeres, esa que se da con palabras, con gestos y silencios. La autora intenta captar los sentimientos de las mujeres como espectadora o en primera persona con palabras que nos hablan del amor o la ilusión del amor, el desamor, el engaño, la venganza o la resignación, así como situaciones fuera de lo común que se vuelven comunes, como la búsqueda de los hijos desaparecidos. Un aplauso para Ana. Hola a todos y muchísimas gracias a los organizadores de la feria por haberme permitido llegar aquí. Es mi tercera vez en esta feria y las otras veces he presentado parte de mis novelas y esta vez vengo con unos cuentos. Y por otro lado, estoy muy agradecida de estar de nuevo en Chiapas. Viví aquí desde el 92 hasta el 95. Me tocó lo que fue la rebelión zapatista y describo en mi segundo libro, el Días de Oscuridad, lo que sucedió aquí, y bueno, dentro de una especie de novela, vamos. Y también quiero hablar un poco de mi otra novela que está dentro de los estantes allá afuera, que es Desmemoria, pero no es tanto mi desmemoria, sino desmemoria de aquellos que olvidan el sufrimiento y pues siguen adelante con la vida, una especie de cerrar la puerta al pasado. ¿Y por qué estoy hablando? En 2018 me mudé, ya terminé mi carrera profesional. Yo estudié ingeniería química, como estaba señalado, y doctorado. Y terminé mi trabajo en el Instituto Mexicano del Petróleo y me fui a Cuernavaca. Y ya estaba publicando libros, ya estaba escribiendo, y de repente me di cuenta de algo, que tenía que contar una historia, que era mi historia, de mi vida en Rumania. Aplausos. Y lo que aprendí, bueno, ahí hablo de muchas cosas que se hablaron el día de hoy, de las abuelas, del padre que está perdiendo la memoria, está perdiendo en las nubes, está perdiendo todo, vamos. Y también me daba cuenta de que el régimen comunista en el que yo viví estaba obligando. Pero cuando uno calla, lo único que le queda es observar. Observar y observar. Entonces, por otro lado, al seguir una carrera de ciencia, quedó de lado esa parte artística de mí. Y entonces dije, bueno, ya se terminó eso, ya necesito sacar todo lo que he acumulado, todas mis observaciones. Y sigo observando. Y sigo dándome cuenta de todas esas cosas, como microagresiones, microexpresiones de las personas y qué significan. Y también cómo reacciona una frente a estas situaciones. Y por eso lo del cuento de Avalorios.
Pero si quieren saber un poco más de lo que ha sido mi vida allá, en Rumania, está ahí el libro Desmemoria afuera. Pero avalorios, ¿por qué avalorios? Me preguntan, ¿qué significa avalorios? Avalorios son cuentas que se usan para hacer un collar. Entonces, en lugar de cuentos, elegí cuentas de un collar. Y quiero leerles uno, pensaba yo dos, pero este uno, porque estoy hablando también de lo que he pasado yo, y bueno, para llegar aquí. Entonces voy a leer un puntito de lo que significa violencia. Se llama El último vuelo. Se quedó parada en la esquina, cerca de la entrada del metro, en el borde de la banqueta. La lluvia que escurría sobre su cara se mezclaba con las gotas saladas que surgían de sus ojos. La gente, como una marea, se agolpaba en la boca del subterráneo, de donde surgían efluvios malsanos. El tiempo había enloquecido, igual que los carros cuyas bocinas rasgaban su paciencia. Se está tardando, se dijo, como siempre. Y una vez más recordó su advertencia. Si no te veo cuando llegue, te quedas. La punzada del enojo amargó su saliva. El agua humedecía su ropa, pero siguió ahí, bajo la lluvia, obediente. De la casa a la oficina, de la oficina a la casa, compras, preparar la comida, lavar, limpiar, servir, compras nuevamente, comida, lavar platos, la ropa, ir a trabajar. Ella no contaba. Las mismas quejas goteaban de los labios de las compañeras de trabajo, sin importar su preparación, nivel en el escalafón o la edad. Bueno, así es la vida, y eso nos tocó vivir, decían. Algunas se rebelaban, pero no tardaban en regresar al redil, al coro del infortunio. Así nos educaron. Sonaban las justificaciones. A ella le pasó. Claudicó por amor, ese que le pone color a la vida, pero se deslava rápidamente al calor de los fogones y con el agua de la colada. ¿Qué hay de cenar?, le preguntó, no bien subió al carro y, como siempre, de mal humor. Los dos salían de la casa temprano, pero él parecía no recordar que ella también trabajaba. Escuchó sus quejas con la boca cerrada, reclamos por el tráfico, por la lluvia, por estar callada y por llorar sin motivo. Además, por mojar el asiento. ¿No se te ocurrió llevar paraguas, pendeja? Al llegar a casa, él se sentó frente a la tele, pero sus exigentes ojos estaban atentos a sus movimientos en la cocina. Ella hubiera querido darse una ducha caliente, descansar un rato con un té entre las manos y, si acaso, acompañarlo con un bocadillo. Mientras preparaba la cena, su saliva se le fue agriando de nuevo y perdió el apetito. No se dio el anhelado baño caliente, tampoco se preparó un té con miel como hubiera querido. Se acostó vencida por el sueño, con la cabeza en llamas y la garganta dolorida. Él se le acercó. Su pene estaba duro. Ella lo ignoró. Furioso por su rechazo, le dio la espalda. Esperaba que amaneciera mejor. No fue así. Fue peor. Su marido, al verse privado de su rapidín mañanero, se enfureció de nuevo y, antes de salir, azotando la puerta, bramó. Todo es por tu culpa, eres poca cosa, una inútil. Por primera vez ella, con su voz ronca, le gritó en respuesta: si no te gusta, lárgate a la chingada y no vuelvas, ya no quiero verte. Luego, a solas, todas las palabras acumuladas en su pecho desde hacía tiempo salieron de su boca hasta sentir alivio. Se quedó en la cama, sin fuerzas y chapoteando en un lodo espeso de color rojo anaranjado. No podía pensar con claridad. Tenía temperatura, ardor de garganta y tos seca, al principio. Después todo empeoró. La fiebre hizo que su cuerpo flotara como una hoja en el aire. Viajó alrededor del cuarto, luego por la casa, y por primera vez sintió indiferencia frente a los platos sucios que yacían en el fregadero, la ropa que él había dejado en el piso del dormitorio y las motas de polvo que impregnaban el ambiente y que la esperaban todas las tardes al llegar del trabajo, y también los sábados y los domingos, sin descanso. Al flotar, el dolor no la alcanzaba. Isa, su hermana, la llevó al hospital.
Hay demasiados enfermos, le dijeron. No podemos darle atención a todos. La agonía le llegaban olas que estrangulaban su garganta. Se defendió ensayando aquel vuelo que por instantes la libraba del dolor. Isa compró los medicamentos. No se los administraron. La suerte no estaba a su favor. La mañana siguiente, después de oír en el celular los berridos de su marido, que la llamaba para reprocharle haber descuidado la casa, emprendió su último vuelo. Mantuvo su palabra. No lo volvió a ver. Creo que un aplauso más fuerte para Ana. Sí. Vamos a continuar ahora con Michelle Madrid. Ella nació en Santiago de Chile en 1984, pero reside actualmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 2002. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se considera una lectora y escritora comprometida con un interés obsesivo en la literatura. Cursa diferentes talleres de creación literaria, ha participado en diferentes antologías de cuentos, participa también en juegos interactivos para la plataforma virtual Padbooks y actualmente trabaja en una novela. Raíces de Obsidiana, criaturas mitológicas mexicanas, que es el libro del que nos viene a hablar, es una antología de cuentos nacido en un taller de creación literaria de Claudia Soto. 11 autoras con variadas inquietudes y originarias de diferentes partes de la República Mexicana participan con un cuento contemporáneo en el que abordan a un personaje de la mitología mexicana. Los géneros variados que van del terror hasta el costumbrismo plantean múltiples temas que enriquecen las páginas de esta antología y la convierten en un viaje apasionado e interesante. Escuchemos a Michelle. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer también a Benalén por la oportunidad. Más el micrófono. ¿Ah, sí? Muévelo hacia ti. Muévelo hacia ti. ¿Cómo? Hacia ti, así. Ok. Bueno, muchas gracias a Benalén por este espacio y a todos ustedes por estar aquí. Como ya dijo, quiero presentar esta antología hecha por 11 autores y bueno, contarles más o menos la historia de cómo nació. Cómo es que 11 autoras, muchas de ellas no se conocían y de pronto se juntan a escribir cuentos y hacer una antología con ellos. Todo surgió en un taller con la escritora Claudia Soto. Era un taller de escritura creativa y ahí nos propuso un reto, escribir una historia a partir de la consigna de una criatura mitológica. Y bueno, todas con sus distintos procesos creativos, elegimos una criatura, la investigamos y bueno, usando las herramientas creativas que aprendimos en el taller, escribimos un borrador, ¿no? Nos retroalimentamos entre todas, siempre con la guía de Claudia Soto, y finalmente ella dijo, tenemos muy buenos cuentos logrados, creo que podemos hacer una antología. No era algo que estaba desde el principio acordado, entonces fue una noticia sorpresiva y la verdad es que todas estuvieron muy de acuerdo con ello y muy dispuestas a llevar a cabo esto. Entonces convertimos estos cuentos en un manuscrito y Claudia, con su experiencia, buscó un diseñador conocido por ella, Diego Gallardo Méndez, que diseñó esta portada y también las ilustraciones que hay adentro de ella. Luego elegimos el título y bueno, con la experiencia de Claudia en publicación se pudo publicar de manera independiente con su ISBN y disponible en varias plataformas, incluyendo Amazon.
Bueno, ¿y quiénes son estas autoras? Quiero mencionarlas a cada una de ellas. Tenemos a Zaida Ríos, de La Paz, Baja California, a Ana Laura Castañedo, de Guadalajara, Jalisco, a Lucy Barbosa, de Torreón, Coahuila, Ana Paula Saldívar, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Yasmín Alejandra Castro, de Gómez Palacio, Durango, a Mónica Blumen, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Karina Orozco, de Guadalajara, Jalisco, Adri Torres, de Caracas, Venezuela, Judith Escandón Juárez, de Torreón, Coahuila, de Yanira Ávila Sapien, de Zaguayo, Michoacán, y su servidora, como ya mencionaron, de Santiago, Chile, residiendo en Ciudad Juárez. Y bueno, a la editora Claudia Soto, de Ciudad Lerdo, Durango. Como pueden ver, todos procedemos de diferentes ciudades, también variamos en edades y estudios, y lo que teníamos en común era nuestro interés en la literatura y nuestro compromiso en ella. Y nos juntamos en este taller por esa razón, y bueno, quiero hablarles ahora de la antología. Esta antología recopila las diversas visiones de sus participantes y están hechas de cuentos contemporáneos. La mayoría de ellas abordan el género del terror, pero también podemos encontrar costumbrismo y realismo. Los temas varían, la mayoría aborda la violencia desde diferentes perspectivas y también tenemos ambición, venganza y amor. Voy a leerles el prólogo que resume todo lo que acabo de decir, pero en las palabras más bonitas de Claudia. Bueno, cuando los soñadores nos iniciamos en la escritura, buscamos el cobijo de autores con mayor experiencia. Leemos sus historias, nos enamoramos de sus creaciones, admiramos su trayectoria. Entonces deseamos convertirnos en los que ellos son, escritores. Las nuevas letras avanzamos tras los pasos de quienes han recorrido el camino y ahora levantan la farola para indicar hacia dónde nos debemos dirigir. A veces descubrimos las huellas a través de sus entrevistas, cuando se sinceran en los talleres literarios, cuando asistimos a sus presentaciones y descubrimos que son tan humanos como nosotros. Que su oficio literario alguna vez fue un sueño como el nuestro y que solo hace falta trabajar mucho para conseguir nuestras metas. A tientas, la mayoría de los nuevos autores dan un paso tras otro en el sendero de la creación de historias sin saber si llegaremos al otro lado. Nos tiemblan las piernas, nos desanimamos, pero luego descubrimos la chispa que impulsa la carrera literaria, escribir sin dejar de escribir. Las autoras que integran Raíces de Obsidiana, criaturas mitológicas mexicanas, son personas audaces, que persiguen sus sueños con tinta en las manos, trazan letra a letra un escalón más que para hacer aquello que admiran. En esta antología se presentan 11 cuentos que abordan al menos una criatura mitológica que ha nacido en la cuna del folclore mexicano. Retoman las leyendas y las reescriben con una visión personal, desde el lugar que les corresponde como escritores contemporáneos. Llegar a la perfección literaria es el anhelo de todos los que trabajamos en el medio. Estos cuentos se gestaron y se trabajaron en un taller de escritura creativa que se convirtió en un taller de narrativa cuando las historias estuvieron completas. Los primeros pasos de la narrativa son importantes. Abrir la puerta para llegar a los lectores es un trabajo conjunto, que empieza aquí, con una colección de cuentos y de voces que quieren ser escuchadas, que quieren ser leídas. Espero con el corazón que estas historias y las voces de sus escritoras lleguen a ustedes para ser compartidas después. Claudia Soto, Ciudad Lerdo, Durango, enero 2023. Y para finalizar, quiero entusiasmarlos un poco con algunas premisas de los cuentos que se encuentran en este libro. Tenemos el cuento de Yasmín Castro con el título Catal Aluch. Encontramos en él las criaturas mitológicas mayas que hacen muchas travesuras. En esta historia
sobre un chico que evita volver al pueblo donde viven sus padres por una experiencia de su juventud en la que confrontó sus creencias sobre los mitos. Pero un día su padre enferma y se ve forzado a regresar. Tenemos el cuento Sin acompañante de Lucy Barbosa. Encontramos el nombre de la diosa Ichel como el nombre de la protagonista. Este es un cuento realista que narra la mañana en que Ichel decide darle fin a la manera en que ha vivido. Llena de decepción y frustración, reconoce que no ha sido feliz a pesar de haber cumplido todas las reglas autoimpuestas para ser una buena mujer. Ella descubre en el transcurso de unas horas que no es tan difícil romper con todo lo que se considera imprescindible y andar sola. Tenemos el cuento también El mandato, de Ana Laura Castañedo. Este toma como punto de partida algunas de las costumbres de los pueblos mayas. Narra de manera sencilla un día en la vida de dos mujeres que coinciden en una experiencia única y la trascendencia especial para cada una de ellas, auspiciadas en todo momento por su propia deidad. El cuento de ¿Conoces la historia de Aluch?, de Adri Torres, además de las travesuras de los aluches, acompaña a las personas solitarias que les den un poco de amor. En esta historia se narra cómo Alejandra tomará una decisión difícil a partir de una experiencia desagradable en la cual aprenderá el significado del amor. En el cuento La tierra de los flores, de Judith Escandón, nos habla de los chacniques, duendes mexicanos que se encargan de proteger y cuidar los bosques, ríos, lagos, selvas y hasta los animales. Estos pequeños seres suelen ser traviesos. Un dato importante es que no es bueno hacerlos enojar. En el cuento de la figura de la Huizotl, de Michelle Madrid, tenemos a Daniel que debe encontrar una figura de piedra de la criatura mitológica mexicana, el Huizotl. A cambio, un nahual prometió sanar a su madre. La figura se encuentra oculta bajo las aguas de un río subterráneo, en la gruta La Estrella. No es el único que va tras la figura y nadie sabe que hay una maldición en ella. En el cuento Zulum, de Deyanira Ávila, encontramos a Zulum, una bestia mitológica capaz de convertirse en un hombre atractivo para atraer a sus víctimas. En su mayoría jóvenes doncellas, a quienes hipnotiza y seduce para luego devorarlas. En este cuento Deyanira da un giro inesperado. Zulum se ve atrapado en esa dualidad al sentir amor, admiración y deseo como cualquier hombre para después ser traicionado por su instinto de bestia. También tenemos el cuento Agua eres y al agua volverás, de Zaida Ríos. Aquí se cuenta la historia de un turista que es atacado por la Tlanchala, una mujer serpiente, en la profundidad de un cenote. Pero en realidad también el cuento habla de la revictimización que sufren muchas mujeres luego de vivir violencia sexual por parte de las autoridades al ser cuestionadas y al hacerlas responsables de la traumática experiencia. En el cuento Gadamor, por Mónica Blumen, cuenta la historia de una familia en la que cada uno se mantiene ensimismado en su propia vida, hasta que llega una gatita a la cual nombran Gadamor. Ahora ellos se unirán para darle amor y comenzarán a notarse entre ellos. Desde entonces sus vidas cambian para siempre. En el cuento Kinametsin, de Karina Orozco, es la historia de un amor prohibido entre un gigante llamado Kinametsin y una princesa maya. Ella estaba prometida, cuando el novio se entera, la mata. En venganza, el gigante acaba con el pueblo y luego desaparece. Siglos después, nace una niña con un tatuaje de la princesa. Es la reencarnación. La leyenda decía que si lo llamabas 3 veces, el Kinametsin aparecía. Él sintió el retorno de la princesa y sacrificó su inmortalidad a cambio de una vida con ella. Y bueno, y por último, no menos importante, claro, tenemos el cuento de linajes de Ana Paula Saldívar, que habla de lo que una persona está dispuesta a hacer para sobrevivir. Menciona la magia que todos tenemos dentro y del llamado de la sangre.
de nuestro árbol genealógico que forma parte de nuestro ser, incluso aquellos que ya no están. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues ya nos deja picados, Michelle, con lo que nos contó. Muy bien, tenemos un breve lapso para preguntas. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacerle a las autoras aquí presentes.